Hola, hola, hola. Buenas tardes, Tommy, ¿qué tal? Vamos a tener una charla de mate con un uruguayo viviendo en México. Él tiene sus redes y su YouTube. Estamos esperando que se conecte. Hola, hola, Daniel, uruguayo viviendo en México. Hola Rodri, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Dani? Buenas tardes, ¿todo bien vos? Bien, bien, buenas tardes. Buenas tardes a todos los que se están conectando también. Sí, sí, ahí van apareciendo algunos. Fernando, pues también estuvo Tommy Aranda también. Ah, qué bueno. A esperar un poco que se conecten algunos para que comencemos, ¿te parece? Ahí va Rodri, ahí va. Qué buena tu campera de River. De River, muy bien, sí. Así, algunos cuando preguntan ahí en la charla siempre a qué equipo le vamos, ya sabemos que le vamos a River. Saludos ahí Qué también bien. a Elti Martins, también Matera, y Hola, ¿qué siempre tal? que está con el mate. Se va conectando público matero mexicano, por suerte cada vez hay más. Sí, qué bueno que esta costumbre llegó hasta acá. Así es, así es. Qué bueno. Aunque contale vos a la gente de tu canal de YouTube, si querés, para... Sí, sí, bueno, yo soy Damián, bueno, soy uruguayo. Hace 2 años, bueno, 3 años que estoy acá en México. Y bueno, tuvimos la oportunidad de hacer este canal de YouTube, esta iniciativa hace mucho tiempo me animaron a hacerlo. Y bueno, estamos viendo a ver cómo funciona, ahí hablando de las costumbres de México, cosas de Uruguay, y bueno, echándole ganas ahí. Como pueden ver, ya se me pegó un poquito algunas palabras de México. Te estás mexicanizando. Es normal igual. ¿Y vos, Como Rodri, uno... cómo se te han pegado las palabras o no? Bueno, sí, hay términos que uno no te queda otro que utilizarlos, ya que si uno habla como argentino o vos como uruguayo, quizás la gente no te entiende, entonces hay productos o términos que hay que utilizar, no te queda otro, sino la gente se te queda como diciendo ¿qué? O ¿qué me quieres decir? Yo ya llevo acá casi 12 años, así que digamos que eh, tengo una combinación ahí que hablo mexicano-argentino. No, pero sí se te nota bien el acento, sí se te nota bien. Sí, El acento creo que nunca lo perdemos. Bueno, Rodri, cuando vos me digas, si querés empezamos, no sé, ¿qué pensás? vos sos el que se van riendo, así que Bueno, mirá, vamos a empezar 6 y 10, ¿te parece? Ahí dale, esperando un muy bien. poquito más y a ver qué pasa. Acá Así que tengo hace 12 años, mirá el mate, órale. la Hace bombilla. 12, hace 12 años que estás acá, Rodri. Sí, yo andaba antes en Estados Unidos trabajando también, y ahí conocí también a una poblana, y bueno, se me acabó la visa de trabajo, y bueno, había conocido a mucha gente de Puebla, ahí empezaba a salir con una chica de Puebla, y había tenido muchos contactos, entonces se me acabó la visa, me fui a Argentina, y en Argentina me ofrecieron trabajo acá en México, estas personas que conocía, y dije, trabajo y una novia es una buena, es una buena opción para ir a otro país. Así que terminé llegando a Puebla y bueno, siempre me dediqué a la gastronomía, empecé trabajando en las cantinas mexicanas, en las fondas, en las cocinas
económicas en lugares tradicionales de México para aprender un poco de lo que es el trabajo de toda la cocina mexicana, de los chiles, del maíz, que en Sudamérica no lo vemos tanto, eh, hasta que salió la oportunidad de hacer algo propio y ya con las raíces y las costumbres sudamericanas, y bueno, ya ahí creamos Dos Piantados, la tienda en Puebla, y el Club del Mate en Puebla, y bueno, ya un rato con eso ahí difundiendo y siempre con todas las pilas. Qué bueno, Rodri. Bueno, yo me puse a pensar, hace como 3 años que nos conocimos, ¿no? Yo me acuerdo que te conocí un día que pasé por tu local porque yo justo estaba vendiendo por ahí, porque vendo comida ahí callejera, y justo pasé y le dije a mi esposa, mirá, acá hay un argentino. Y pasamos por ahí, y ya entramos y te conocimos, Rodrigo. Así fue como nos conocimos. Sí, justo pasaste ahí de suerte, digamos. Sí, se puede ser que sí. Bueno, ¿qué te parece, Rodri, si empezamos? Dale, dale, dale. Bueno, el tema del día de hoy, bueno, es el mate, ¿no? Entonces, la pregunta es, ¿qué es el mate? O sea, ¿Qué es el porque, mate? claro que sí, a ver, ¿qué nos puedes Dale, explicar, Rodri? buenísimo. Dale. Antes de empezar a contarte quizás qué es el mate, estaría bueno que me arme un mate para que por medio de esto, quizás un mate virtual, podamos hacer la comunicación y la gente también nos vea. Ahí va. En mis manos tengo un mate de calabaza, que es un mate que yo hago acá en México también, o sea, es una calabaza mexicana. Adentro tiene yerba, la yerba mate argentina, que es la hoja, el polvo y el palo. Luego voy a utilizar una bombilla, que abajo tiene un filtro. Acá también le pueden decir popote, pipeta, le dicen diferentes tipos de términos. Y luego tengo el agua caliente, un agua que tiene que estar más o menos a 80 grados, no tiene que hervir. Si le echo agua hirviendo, aparte de que quemo el mate, también me voy a hacer daño. Entonces son las cosas que necesito para tomar el mate: la calabaza, la yerba, bombilla y el agua caliente. Entonces, para hacer un mate, que es el tema que vamos a charlar hoy, voy a tapar el mate y lo voy a batir un poco. Con esto voy a hacer que se mezcle todo el polvo, las hojas, el palo, y lo voy a inclinar así un poquito para que me quede un poco de un hueco, un huequito acá en el costado. No sé si se ve ahí la camarita, creo que ahí se ve el hueco. Ahí lo vemos En bien. ese hueco voy a meter la bombilla y en ese huequito le voy a empezar a echar el agua. Así vamos a ir preparando nuestro primer mate, un mate tradicional argentino. Ahora lo llevo, y comenzando con esta iniciativa de contarle los utensilios que vamos a utilizar para tomar el mate, a tu pregunta, Ami, de qué es el mate es una infusión que se toma en Sudamérica. Varios países la consumen: Argentina, Uruguay, el sur de Brasil, Paraguay, y Chile por la inmigración. Es una infusión que viene de la época precolombina, de la época del Virreinato del Río de la Plata, antes de que sean los países independizados. En Sudamérica era un virreinato del Río de la Plata, o sea, era un virreinato español. Y bueno, había una zona, en la zona que comprende lo que hoy es actualmente el norte de Argentina, todo Paraguay, el sur de Brasil, una zona que estaba ocupada por los indios guaraníes. Los indios guaraníes, que actualmente la moneda del Paraguay es el guaraní. Entonces, estos indios guaraníes que estaban todo el día en el monte, en la selva, que estaban trabajando, encontraron un arbusto bajito alrededor de un río, una zona de mucha lluvia, que son las características que necesita el mate para que crezca. Y bueno, ahí encontraron esta hierba y esta planta y la empezaron a consumir, tanto fría como caliente, y se dieron cuenta que le daba energía, que les quitaba el hambre, y también se sentaban en forma de un ritual, en forma de una ronda, y un fogón en el medio, se sentaban en forma de redondel y cada uno iba tomando el mate y se lo iba compartiendo y iban charlando. Así empezó en los pueblos originarios de Sudamérica el consumo del mate, y el mate es un término quechua. El quechua es un idioma que hablan los guaraníes hablan guaraní y quechua.
en quechua significa, el mate significa calabaza. ¿Qué es la calabaza? Esto. Acá le pueden decir jícara, que es donde empezaron a tomar el mate. Entonces podemos decir que, para comenzar, ¿qué es el mate? Viene de ahí, obviamente después se fue moviendo de año tras año, de generación en generación, y actualmente es una bebida que está metida mucho en la costumbre sudamericana, ¿no? Está muy metida. Quizás podemos decir que como acá en México se toma mucho café, en Argentina y en Uruguay y en Paraguay se toma el mate, sería una infusión. O también tiene propiedades parecidas a lo que es el café, también te mantiene despierto. Así que bueno, así empezó lo que es el mate, el origen del mate. Y bueno, si ya nos metemos más adentro del tema del mate, también tenemos diferentes tipos. ¿Perdón? Teníamos los tipos de mate, ¿verdad, Rodri? O sea, Sí, tú hablabas más o menos que, bueno, el mate es la calabaza, ¿no? Y que de ahí proviene todo esto. Y podemos decir que el mate es una bebida que entra dentro del té y como del café, ¿no? O sea, entra dentro de eso, ¿no? En Europa, por ejemplo, es mucho el té, se puede decir así, por los lugares de Europa. Bueno, acá en Sudamérica es el mate, y se puede decir que más para el norte de América es el café, se sí, puede decir. el mate entra dentro de lo que son las tés y tisanas, y por la zona, como vos decís, en todo lo que es el Caribe, lo que es Colombia, Venezuela, todo Centroamérica y México está más, se consume mucho más café. No quiere decir que en Argentina no se tome café, en Sudamérica, pero podemos decir que lo que es el consumo del mate está en cualquier casa sudamericana, tiene que haber un mate. Hay gente que tiene un mate en el trabajo, un mate en el club donde va a hacer deporte, uno en su casa, tiene muchos mates. Y a lo que vos me preguntabas antes de tipos de mate y diferentes utensilios, como decía, el mate de calabaza es este. Actualmente, como todo, también va a tener que ir modernizándose. Luego hay mates higiénicos que se le llaman, que no se pueden formar hongos, se pudren, que son mates de vidrio, mates de plástico. Porque estos mates de calabaza, al ser un producto natural, la calabaza es una verdura larga en la cual se corta la mitad y se hacen dos mates. Dos mates. Esta calabaza necesitamos curarla, hacer un procedimiento de curado a través de yerba húmeda, quizás algún carbón caliente o un producto graso, para curarla, poder mantenerla en el tiempo y que no se forme hongo, y también eso le vaya aportando sabor. Entonces, aparte del mate de calabaza, tenemos mates de vidrio y mates de cerámica, como decía, que son los recomendados por los expertos en mate para poder degustar diferentes yerba mate, porque no le va a aportar ningún sabor extra el mate de vidrio y de cerámica. Después tenemos, ya que estamos acá en el Club del Mate hablando también, en México están muy de moda los mates uruguayos, lo que se llaman mates torpedos, por la forma, el mate camionero, que es un mate muy grande, se le dice camionero porque es grande, entonces te entra mucho mate, lo podés ir tomando largo, y tiene una forma muy grande que hace que sea difícil que se vuelque, por eso se dice camionero, porque se lo puede utilizar en los camiones. Hay que aclarar que en Sudamérica los camiones son podemos decir, los camiones grandes de transporte de productos de comida, de vegetales. Los camiones mexicanos en Argentina son los colectivos, no sé en Uruguay si le dicen colectivo también. Le dicen ómnibus. Ómnibus, bueno, el ómnibus sería como ese camión de traslado de gente. Entonces tenemos el torpeo, tenemos el camionero, tenemos un mate que han difundido mucho los dos jugadores de fútbol, Messi y Suárez, que es el mate imperial, es un mate de alpaca. La alpaca es un derivado de la plata que hace que no se oxide, que dure para toda la vida. Y bueno, esos mates por lo general le pueden poner escudos de fútbol o nombres de persona. Después tenemos en Argentina un mate que es de pezuña de vaca, es una calabaza y de madera, y por fuera está la pezuña de la vaca. Tenemos mates de peltre,
tenemos diferentes tipos de mate. Podemos decir que en Sudamérica, el sudamericano toma mate donde sea. A mí me ha tocado tomar mate en una tapa de un termo. El mate no, el recipiente no es lo importante es el convivir con la persona que tenés enfrente, el dialogar, charlar, hacer amistades. Por eso el mate, no hay que perder que el mate es compartir, es relacionarse, también ya vamos a hablar después de eso. Luego tenemos la bombilla puede ser de aluminio, de acero inoxidable, puede ser de alpaca, puede ser de diferentes materiales. Tenemos que tener en cuenta que la bombilla va a estar en contacto con la saliva y va a estar en contacto con el agua. Entonces, una bombilla de aluminio te va a durar poco, se te va a oxidar, se te va a pudrir. Una bombilla de acero inoxidable es mucho mejor, una de alpaca ni hablar. Y después, con respecto a la yerba mate, otro punto importante de lo que estamos charlando, podemos contar que Argentina es el mayor productor de yerba mate. En Argentina se produce la yerba mate con palo, esta misma, la que se ve acá con palo. Lo que hace el palo es suavizar un poco el mate, estirarlo y hace que dure mucho menos que las yerbas uruguayas. En Uruguay, la yerba mate es de pura hoja. Cabe aclarar que Uruguay, por el clima que tiene y la extensión, la yerba no es producida en su territorio, sino se produce en Brasil. Pero al uruguayo le gusta mucho la yerba de pura hoja, que no se lava y de un sabor más suave. En Argentina tomamos la yerba con palo, que es una yerba más amarga. Después tenemos otro país que consume yerba y produce, que es Brasil. En Brasil, todo lo que es el sur de Brasil solamente consume mate, centro y norte de Brasil no consumen mate. Lo que es el sur de Brasil consume el mate brasileño que le llaman cimarrão, que significa salvaje, y la yerba brasileña es muy distinta a la sudamericana de Argentina y de Uruguay, ya que no pasa por un proceso de secado, entonces es un producto fresco y está hecho a puré, molida. Entonces tiene un sabor muy distinto, utilizan una escuya que se llama, que es un mate largo, en el cual le ponen la yerba mate, como le dicen en Brasil, y también utiliza una bombilla distinta, porque al ser una yerba muy molida, necesita una bombilla muy finita. Entonces Brasil también consume ese producto, y el otro país productor de yerba mate es Paraguay, con el famoso tereré que toman ellos. Uruguay es conocido por tomar mate frío. ¿Qué es esto? Es el tereré, que es un derivado del té, lo transformaron en tereré, una cosa más movida, más alegre, y toman el tereré frío. Para hacer el tereré frío necesitas la planta de yerba mate de la hoja gruesa. Como no es caliente, no está deshidratada como la yerba argentina y uruguaya, necesitamos una hoja grande para que pueda soltar más sabor. ¿Cómo lo toman ellos? Lo toman en un vaso, ponen la yerba mate para tereré, le ponen hielo adentro y luego le van echando, en vez de agua caliente, le van echando un agua de sabor toronja, limón. Es muy rico para tomar y muy fresco para cuando hace calor. Eso sería cómo lo consumen en Paraguay. Muy bien, Rodri. Entonces, ahí que nos estás antojando con el mate, podemos decir entonces, Rodri, como dijiste, Argentina es el mayor productor de yerba mate, ¿verdad? Sí. Pero hay un dato curioso, ¿verdad? Que quiero para acá, para la gente que nos está mirando. Uruguay tiene 3.500.000 habitantes y es el país que más consume yerba mate, ¿verdad? Por cápita en el mundo. Y es algo muy interesante, ¿no? Porque el uruguayo promedio, vamos a tomar a mi papá de ejemplo como uruguayo, de que se levanta hasta que se acuesta, está tomando mate. Yo no sé cuántos litros de agua toman, pero mi papá, por ejemplo, compraba, no sé, 2 o 4 yerbas en la semana o más, y siempre estaban tomando mate, como vos decías, Rodri. Por ejemplo, cuando nosotros nos levantamos acá, ¿qué hacemos? Bueno, vamos al baño, nos lavamos los dientes. Mi papá lo primero que hacía era prender el agua para que se calentara para tener su mate, para el mate. Y entonces hay un dato muy importante que, bueno, comentábamos el día de ayer, ¿te acordás? Que me decías de Siria, que era el que le compraba a Argentina, ¿verdad?
Sí, sí, es muy conocido Uruguay como el país que más consume per cápita. Como vos decís, tu papá compra 4 paquetes al kilo, bueno, unos cuatro paquetes a la semana. No tengo la estadística de los últimos años, pero hace como 4 años me acuerdo haber investigado y decía que el uruguayo compraba en promedio alrededor de 25 kilos, 25 kilos al año más o menos, al año más o menos 25 kilos de yerba mate. Y yo recuerdo haber ido a Uruguay, a Montevideo, y ver algo muy curioso en el cual en Argentina no lo había visto, que era que iba una parejita en una moto y la chica de atrás le iba llevando el mate a la persona, y la persona paraba, se tomaba el mate, le daba y seguía manejando. Eso no lo vi nunca en Argentina, tomando mate en una moto, es algo muy, muy uruguayo. Y bueno, sí, tenemos varias imágenes de jugadores de fútbol uruguayos siempre con su mate, el expresidente Pepe Mujica también con el mate, siempre los uruguayos es algo que no le puede faltar, el termo bajo el brazo, como dicen allá. Y es, Y a lo último que me preguntabas de la yerba mate, uno de los principales países que compra yerba mate argentina es el país de Medio Oriente, de Siria. Los sirios libaneses, así como acá en Puebla también hay mucha comunidad sirio-libanés, en Argentina también hay mucha comunidad de ese país, y tanta hubo inmigración que los sirios libaneses que iban a Argentina se fueron para su país de origen y siguieron manteniendo la costumbre. Y el consumo es tanto en Siria que lo que hace Argentina es enviarle directamente la yerba como en sacos, sin empaquetar, sin paquete, y allá en Siria ya lo empaquetan con toda su información y obvio, creo que es árabe, no sé si es el término, el idioma, con esa letra que es muy difícil de descifrar. Entonces, Siria es uno de los países que más le compra a Argentina. Después sigue Estados Unidos como segundo país que consume yerba mate. Siempre estamos esquivando lo que son los países alrededores, ¿no? Chile también es un país que consume mucho mate por la cercanía argentina, el territorio chileno limita todo el país de Chile, limita con Argentina, entonces ser mucho ir y venir de gente, de costumbres. Chile también consume mucho mate. Obviamente Chile, por ser un país muy frío y en el lugar en el que está ubicado, no tiene producción de yerba mate. Y bueno, luego países de Europa y México, por suerte, también está ahí dentro de los países que van creciendo el consumo de yerba mate. Te contaba que yo llevo 12 años acá. Te puedo decir que en los últimos 5 años el consumo de yerba mate ha subido 3 o 4 veces lo que venía subiendo. Cada vez más gente quiere probar el mate. Podemos decir que el mate, por lo principal que llegan a pedirme mate a mí, es gente fanática de fútbol, que ve jugadores de fútbol tomando mate. Entonces me dicen, quiero probar que está probando, no sé, el Chavo de Lustiza del Pueblo. O eso que tiene Messi o Suárez, ¿qué es? Entonces, muchos por curiosidad llegan a probar el mate acá a México. Y después, porque tuvieron a una pareja, ese también es un segundo escalafón, tuvieron una pareja sudamericana, acá o allá, entonces le transmitió el consumo del mate, entonces por eso podemos decir que también por eso se consume el mate en México. Que hay que decir que la yerba más buscada, hablando de yerbas y de marcas, es la yerba Canarias. Uruguay tiene Canarias, Baldo, Moncayo, tiene varias marcas, Cabral tiene varias marcas de yerba mate. La yerba más buscada en México es la Canarias. Está muy difundida, sí, sí. sí, esa yerba, bueno, es muy famosa, ¿no? En Uruguay, capaz que algunos de los que están acá mirando la pueden reconocer, es una yerba que su paquete es amarillo, ¿verdad? Después hay muchos tipos, porque está la canaria suave, sí, hay varios tipos, dentro de las yerbas hay varios tipos de yerbas también, bueno, a ver si me corregir, Rodri, también le ponen a veces estilo, le ponen a veces como otras plantas, ¿verdad? A la yerba, ¿no? Sí, Algunas marcas. sí, yo considero que siempre hablando de Sudamérica, que es de donde viene el origen de este producto,
en Sudamérica como que está muy impuesto el mate y hay que contar que el mate de por sí la base es amarga, el mate es amargo. Entonces yo creo que en Sudamérica todo el mundo tiene que tomar mate, es un producto que está impuesto en todos lados, entonces han empezado a crear lo que vos decís, las hierbas con sabor. Yo creo que de ahí viene la creación de las hierbas con yuyos, como se le dice, hierbas con menta, con manzanilla, con polio. Después hay una marca en Argentina que se llama CBC, también muy reconocida, que tiene hierbas con naranja, con frutos del bosque, con limón. Todas estas hierbas hay que contar que vienen, son con esencias naturales, ¿no? No vienen con pedacitos de yerba mate. Pero sí, quizás acá en México, cuando la gente me dice, Dori, ¿qué puedo tomar para empezar a tomar mate? Yo lo primero que le digo es si le gustan las bebidas amargas. Si te dice que sí, le das un mate tradicional. Si te dice que no, le podés recomendar quizás una yerba mate con sabor, para que mantenga la base del mate, que el principio es amargo y el final ya lo aporta el sabor de la yerba, ya sea de naranja, de cítricos, con menta, menta limón. Hay un montón de combinaciones, porque aparte también acá en México, en el Club del Mate, manejamos las yerbas de Argentina, de Uruguay, de Brasil y de Paraguay. Y las de Paraguay, como te contaba que toman frío, también tienen muchas con sabor. Los paraguayos tienen hasta una yerba llamada Fitness, que tienen el agregado de una hierba para bajar de peso. Hay muchos inventos. Después tenés una con ginseng también, que te ayuda a despertar mucho. Porque bueno, no dijimos, pero las propiedades del mate son muchas. El mate tiene antioxidantes, como todos los que tienen los té. Te ayuda a bajar el colesterol, quita el apetito también. Si vos querés comer menos o estar a dieta, antes de comer tomás un poco de mate y te quita el hambre. Hacer una bebida caliente también es diurético, así que también limpiás. ¿Qué propiedades más tiene? Tiene varias propiedades. Reduce los niveles de azúcar en la sangre, bueno, ahí lo tenemos por ahí. También, bueno, dicen que tiene nutrientes, ¿sí? Es energético, como vos lo decías, Rodri, es parecido al café. Te ayuda mucho en el rendimiento físico, como decías, que no se cansaban allá en Paraguay. Y después dice que previene gran número de infecciones también. Y bueno, podemos decir que el mate tiene mucho. Después tiene minerales, ¿verdad? Sí, la planta de yerba mate contiene hierro, potasio, magnesio y te despierta, es un energizante natural. Si vos tomas mate, te sentís activo, te da mucha energía. Yo lo aconsejo quizás a la gente que sale a correr o que le gusta jugar al fútbol, que tome un poco de mate antes de hacer una actividad, va a notar la diferencia. Contemos que la yerba mate es un arbusto pequeño, el cual crece en zonas de mucha lluvia, alrededores de ríos y zonas de mucho calor. Y se utiliza toda la planta. Y bueno, obviamente hay calidades de yerba mate. Como contamos, la yerba mate está compuesta por el polvo, palo y hoja. Las que más polvo tienen son más económicas, están más estiradas. Las que son de pura hoja son más caras. Quizás respondiéndole acá a una persona que nos está preguntando por qué la yerba uruguaya cuesta caro, porque la yerba uruguaya también es de pura hoja, es un producto más fino, no tiene palo como la Argentina, por eso es más barata, la Argentina es más barata. Bueno, después también hay otros temas de importaciones y ese tipo de cosas que no tenemos que hablar nosotros, pero... Y también, una pregunta, ya que estás hablando ahí de la diferencia entre las hierbas, ¿hay una diferencia en sabor? Por ejemplo, yo nunca tuve la oportunidad de probar una, bueno, creo que sí, probé contigo la yerba argentina. ¿Es más amarga la yerba que proviene de la hoja o la que proviene del palo? ¿Cuál es más amarga? Las yerbas argentinas, las que tienen palo, son más amargas que las yerbas uruguayas. El palo amarga el sabor del mate, son mates más fuertes.
los mates argentinos, y también la diferencia es que cuando es de pura hoja, como la yerba mate uruguaya, yo acá estoy tomando yerba mate argentina con palo. Quizás me puedo tomar 1 litro de agua o 750 centímetros cúbicos de agua y el sabor hasta ahí va a aguantar. Después ya vas a ver a agua, a pura agua. ¿Por qué? Porque tiene palo. Si tomamos un mate uruguayo de pura hoja, vamos a tomarnos 1 litro o 1,2 litros y el sabor no va a aguantar porque es de pura hoja. Eso en el tema del mate se llama que se lavó la yerba. ¿Qué queremos decir? Que la yerba argentina se lava más rápido que la uruguaya. Por eso también la uruguaya es un poquito más cara que la argentina. Y el Ahí sabor va, es muy distinto. ahí va, Es muy Rodrigo. distinto. Bueno, es muy interesante ese tema, pero ahora quiero que nos metamos más en el tema de lo que es el mate, y lo vamos a llamar de esta manera, ¿no? El ritual. O sea, cómo es que se toma el mate, porque tenemos que hacerle entender a la gente que se utiliza de muchas formas el mate, para, como bien decías tú, ¿no? Para lograr una amistad con alguien, para hablar de un tema. Es como un rompehielo muchas veces el mate, ¿sí? Se utiliza tanto como si uno le quiere contar algo a la mamá y están tomando mate. El mate siempre está, es como un accesorio más, es como un amigo en los tiempos, se puede decir, difíciles, ¿no? Siempre está el mate. Si siempre podemos ver que el uruguayo, tanto como el argentino, es algo que está siempre acompañado del mate. O sea, cuando hablamos de Sí, los jugadores de fútbol, ellos siempre salen con el mate porque están siempre tomando mate, siempre están ahí. Bueno, cuando yo hablaba de mi papá, ¿no? Él siempre está tomando mate, hasta su propio, en el trabajo, donde supuestamente no se puede tomar mate, él toma mate, porque lo permiten allá en Uruguay, o sea, lo ven tan normal, tan cultural, sí, que se puede decir que el mate puede estar hasta en la bandera, ¿no? Porque es algo que está ya en el país arraigado. sí, sí, como decís, el mate es un acompañante en el caso de que uno tome solo. Yo tomo mucho mate solo también. Si no tengo a alguien adelante que quiera compartir o no le gusta, a mí no hay problema, yo tomo solo mate, el mate está solo, te acompaña. Y como vos decís, yo siempre le digo acá a la gente, una comparación, quizás en México o en Puebla, llegás a una casa y te ofrecen un tequilita o un rompope. En Argentina y tanto en Uruguay, llegás a una casa y lo primero que te dice la persona, el anfitrión, es: pongo el agua para en la pava es para calentar el agua, ¿no? Así le dicen al recipiente. Pongo el agua, nos damos unos mates y bueno, ponen el agua para tomar el mate, siempre se acompaña con algo dulce, una galletita, una factura, que serían los pan dulces en México. Creo que en Uruguay también le dicen facturas, ¿no? A los pan dulces, ¿o no? No, en Uruguay le dicen bizcochos, Ah, bizcocho. Ok. bizcochos. Los bizcochos, bueno, los bizcochos en Uruguay, como es una bebida amarga, siempre va acompañado de un alfajor también, que después podemos contar algo del alfajor. Y bueno, y ahí empieza el ritual del mate, las personas se sientan, empiezan a charlar, mientras yo tomo mate, vos me contás algo, y Y ahí, viceversa. Es el momento el tomar mate es el momento de escuchar al otro, ¿no? Vos tomás mate, lo disfrutás, lo saboreás, te conectás con la persona de enfrente y la persona de enfrente te cuenta lo que le pasó su día, tu mamá, tu esposa, el problema que tuvo. Y bueno, dicen que por medio del mate se pueden arreglar peleas, podés hacer amigos, o podés solucionar cosas de por medio. y Y si bueno, nos metemos Rodri, más a... Sí. vamos a imaginarnos que estamos en esa ronda, ¿no? De amigos ahí tomando un mate. La pregunta es, Rodri, ¿todos se sirven del mate? ¿O qué pasa en esa ronda? ¿Hay un cebador? ¿Hay uno que se encarga de esa ronda? ¿Cómo es? Sí, sí, hay que contar que de este mate vamos a compartir todos los que estemos en la ronda. No es que cada uno va a tener su mate, yo tomo y no lo comparto, no. En la misma bombilla donde yo tomo, tomás vos. Digamos que actualmente, bueno, es peligroso, digamos, no es recomendable por la situación en la que estamos viviendo, Y ahora no. pero antes de eso, sí es habitual que todos tomemos del mate. El dueño de casa, el que te invitó a tomar el mate, se llama cebador, que cebar es la acción de servir el agua en el mate. Y siempre recordando los pueblos originarios que se sentaron a tomar en forma de redondel con un fogón en el medio,
en la circunferencia en la que están sentados, ponele que tenemos 4 personas, el cebador siempre va a servir el mate para el lado de su derecha. Entonces, le da el mate al de la derecha, si nos metemos un poco en el diccionario del mate, si le da el mate mirando hacia la persona, es que está todo bien, que son amigos, que no hay nada que solucionar, y si en vez de dárselo así, se lo da así, con la movilla mirando hacia mí, es que tiene algún inconveniente o algo que solucionar, algún problema ahí que arreglar. Entonces la persona que está a mi derecha agarra el mate y lo toma completo. El mate se toma completo hasta que suena así. Esa es la señal que se terminó el mate, ¿verdad? Y entonces el cebador entiende que ya es hora de que se lo dé para que vuelva a servir, ¿no? Y entonces, Sí, una pregunta, Rodri. Si yo rechazo el mate, ¿qué pasa? y es raro. Quizás en una casa tradicionalista te van a mirar mal. Como que es un rechazo bastante grosero. Por lo general es como un regalo de bienvenida, entonces sí está mal visto. Otra cosa que no hace la persona es revolver y tocar la bombilla, cosa que acá también explicamos bastante en México. El mate, así como te lo dan Tomás, no se revuelve ni nada. Y bueno, también en el ritual del mate, supuestamente, no se asusten los mexicanos, pero en Sudamérica el mate se toma rápido, de un sorbo, o a veces de 2. No es de quedarte con el mate así media hora, así hablando, contando, porque te dice el cebador, el mate no es un micrófono, te puede decir, para que lo agilices, digamos. Y después también, en el ritual del mate, si la persona te dice gracias, como cebador, eso quiere decir que no quiere más mate. Entonces, si te dice gracias, a esa persona ya la podés saltar. Y le va dando mate al que sigue, al que sigue, al que sigue. Y bueno, también está muy mal visto que el cebador se tome 2 mates juntos, quizás. Me tomo uno, escucho que están hablando ahí, que están haciendo ahí un poco de ruido, y me sirvo y me tomo otro, eso no se hace también. El mate es para compartir, entonces se le va pasando de uno para otro. También si te entregan un mate caliente o muy hirviendo, quiere decir también que hay odio, que no te quieren para nada. Y si te dan un mate con miel, es que hay amor. Eso es el diccionario. Estas cosas las podés vivir en un día de campo en Argentina, o en una casa muy tradicionalista. No es tan fácil conseguirlo, este ritual este ritual que estamos diciendo de las palabras, digamos, del mate. Entonces, Rodri, podemos decir que el mate es algo esencial, bueno, de la cultura tanto como Argentina y Uruguay. Y sabemos que en Paraguay también pasa, y como vos decías, abajo en el sur de Brasil también se toma mate, en Chile, en estos países. Pero bueno, si hablamos de Argentina y Uruguay, siempre nos dicen que somos hermanos, ¿verdad? Porque somos muy parecidos de las costumbres. Podemos decir que son costumbres rioplatenses, y que más adelante, bueno, si la gente se involucra más en esto, podemos hablar un poco de los gauchos, ¿sí? Que ellos también eran muy partícipes de este ritual, de tomar el mate al fuego en el campo, ¿verdad? Todo esto se hace en el campo, ¿no? El lugar donde se movían ellos era el campo. Ahora tenemos un termo, que fue lo que vos mostraste, pero antes usamos la caldera, ¿sí? Y todo eso, la pava, como vos decías, todo eso fue cambiando, ¿no? Con el paso del tiempo. Pero bueno, si la gente se empieza a involucrar un poquito más, y que le podemos empezar a hablar un poco de los gauchos. ¿Qué son los gauchos, Rodri? Bueno, el gaucho es el personaje típico o tradicionalista del campo en Argentina. En Uruguay también debe haber su tipo de gaucho, quizás distinta vestimenta, no sé, no conozco de los gauchos de Uruguay, pero en Argentina hay un estado en el centro del país, un estado, una provincia, como decimos allá, que se llama La Pampa, y de ahí son la mayoría de los gauchos. El gaucho es el personaje del campo, es un personaje que por lo general anda con sombrero, anda con un pañuelo, una camisa, una bombacha de campo, que es un pantalón suelto, alpargatas, que es unas zapatillas, unos tenis muy cómodos, y por lo general también anda con la boleadora, que es para apurar a los caballos,
que se vayan moviendo. Es un personaje que está ahí con los caballos en el campo en Argentina, y bueno, la versión del gaucho en la mujer sería la china, sería la mujer que acompaña al gaucho en el campo, y bueno, aparte de tomar mate y andar con los caballos y con todo lo que es la leche, las vacas y eso, también el gaucho por lo general tiene diferentes tipos de danzas en Argentina. Se une también la zona en la danza que bailan. Es importante contar que el tango, como a veces me dicen acá en México, sí, Argentina es tango. El tango en Argentina es el baile de la capital de Argentina. En Argentina adentro, en los estados, en las provincias, en las ciudades, cada lugar tiene su baile, su danza folclórica típica. El tango es de la capital solamente, no es de todo el país. Entonces, uno de los siguientes danzas folclóricas argentinas es con el gaucho. Tenemos la chacarera, tenemos el escondido, el chamamé. Hay un montón de tipos de danzas en Argentina que son por parte del gaucho, que es el personaje típico. Comparándolo con México, podemos decir quizás como un charro, por decir algo, para traer un poco a México. Para que entiendan más o menos. Y tenemos una pregunta, Rodri, ahí dice, ¿los argentinos endulzan el mate? Bueno, vale recalcar que toda la gente que quiera ir preguntar, estamos abiertos, ¿verdad?, a responder. Bueno, Sí. esa pregunta que te hacen ahí, Rodri, ¿los argentinos endulzan el mate? Ok, mirá, no, en mi opinión y en mi análisis de lo que es el mundo del mate, las que endulzan el mate en Argentina son las mujeres. Por lo general, es muy normal que la mujer en Argentina le ponga azúcar o edulcorante al mate. Es por parte de la mujer, porque el sabor es muy fuerte. Entonces quizás no, es muy difícil quizás de la primera vez o de aguantar el sabor del mate. No, no es un sabor tan agradable al principio para alguien que lo toma. Yo no conozco ningún mexicano que la primera vez que haya tomado mate me haya dicho, esto está espectacular. Primero te pone la cara así como de sufrimiento, después como cara de asco, y bueno, van tomando el segundo, van tomando el tercero y el paladar se va acostumbrando. Entonces, Es como nosotros y el picante, ¿no, Rodri? ¿Cómo ves? También. A nosotros, bueno, al principio, no comíamos picante, ¿no? Y la primera vez que comí picante fue como algo, bueno, fue difícil, ¿no? Y me imagino que cuando toman un mate amargo, o sea, a lo mejor no es lo que esperaban, lo mejor que esperaban un tecito, ¿no? Pero tiene ese poder amargo que uno, bueno, después se va acostumbrando, ¿no? Y se empieza a hacer como algo cotidiano. Por ejemplo, allá en Uruguay, yo sé que en Argentina también, cuando vamos a hacer un asadito, siempre está la previa, ¿verdad?, del mate. En el fútbol, el mate siempre está en todos los momentos, en los cumpleaños, en la escuela, cuando uno lleva a su hijo al colegio, a la escuela, siempre están los papás ahí. Bueno, en Uruguay, no sé si en Argentina, hay mucho baby fútbol, donde los niños juegan al fútbol. Ya Sí. de los 4 hasta las edades más altas, están jugando al fútbol. Y entonces, los papás cuando llevan a los niños, están todos ahí tomando mate. Entonces, cuando uno ve para esos lados, todos con su termo, ¿no? Y tenemos que hablar que hay diferentes accesorios, porque está la matera, ¿sí?, que es donde ponemos el termo y el mate para transportarlo a donde quieramos ir. Después tenemos como recipientes de plástico donde ponemos la yerba también. Y Sí. muchas cosas así. Yo me acuerdo que antes la canaria venía con unas figuritas para coleccionar. Y, o sea, siempre era tan importante, bueno, siempre ha sido importante la yerba por esos lugares. ¿Y qué me puedes contar, Rodri? Bueno, ¿tu esposa toma mate? Sí, ella se ha acostumbrado a tomar el mate, no le queda otra. Yo estoy todo el día tomando mate, yo debo tomarme 3, 4 litros al día, entonces no le queda otra que acompañarme a tomar mate. Y a ella, como respondiendo acá a lo que preguntaba un amigo acá en el chat, ella le pone azúcar al mate o toma el mate con sabor, ya sea naranja, ya sea fruto del bosque, pero sí me acompaña a tomar mate. Se toma 3 o 4 y listo, dice gracias, ya estuvo.
pero sí me acompaña a tomar mate por suerte y bueno, se le agradece que sigamos manteniendo ese ritual de tomar mate y compartir y charlar, aunque a mí me gusta tomar mate solo también, ¿eh? Yo tomo, llego mi termo y me pongo a cocinar y me tomo mi mate, o me pongo a ver un partido de fútbol y me tomo mi mate, o me siento y tomo solo, no tengo problema en tomar solo, porque si hay gente que te dice, no, yo tomar solo me aburro, servir y tomar, servir y tomar y servir y tomar, entonces hay gente que no toma solo. A mí sí me gusta tomar solo y también me siento acompañado eh, de lo que es el mate. Y bueno, siempre con algo dulce, como decía, quizás con un Y bueno, alfajorcito, con un chocolate. y bueno, Rodri, bueno, para el mexicano, ¿no? El mexicano promedio, esos mexicanos que no conocen del mate, ¿no? Porque en Instagram esta semana publicamos algo y, bueno, muchas personas, bueno, no muchas, algunas personas estuvieron preguntando ahí de qué era el mate, ¿no? Entonces, Sí, para convencer al mexicano, ¿no? Para que pruebe el mate, ¿qué le podemos decir? espérame que justo se me... Ahí está. Es el que me fui. Acá estoy, ¿me escuchás? Sí, 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 te escucho, Rodri. Bueno, la pregunta era Dale, esa, Rodri. buenísimo. ¿Qué le podemos decir al mexicano para convencerlo de que tome el mate? Bueno, el mate, como contamos, es una bebida riquísima, saludable, que te da mucha energía. Y bueno, que la podés tomar solo, si estás solo te puede acompañar. Y si estás con alguien, la podés compartir, podés disfrutarla. No hay tantas bebidas que se puedan compartir, que de un mismo lugar se tome uno de otro. Es un estilo de pipa de la paz, pero en versión de té, de mate. Entonces, es 100% recomendable el mate. Los invitamos a que prueben esta opción, que se den el tiempo de probar, quizás también de que busquen a alguien que sepa del mate, que te pueda explicar, porque quizás hay gente que tuvo malas experiencias con el mate porque agarró una yerba mate muy amarga, muy fuerte, o le echó el agua muy caliente porque no sabía, o lo que también digo yo mucho, que cae gente que me dice que se le rompió el mate o se le pudrió porque no lo curó, porque no sabía. Entonces, quizás si tenés a alguien al lado que te puede enseñar y te puede transmitir, va a ser más placentero el probar el mate. La bebida del mate es adictiva, todos los que empiezan tomando mate continúan, siguen, y siempre quieren probar hierbas distintas, marcas distintas, porque las yerba mate son como los vinos, hay millones de yerba mate, de cosechas, de sabores, de calidades, entonces es infinito lo que vos podés tomar del mate, no es un solo sabor. A medida que vas tomando más, vas a sentir la diferencia entre una marca y la otra, entonces el mate es para compartir, es para hacer amigos, para no sentirse solo, para estudiar, para leer, para hacer una actividad física. Mucha gente cae a comprar mate acá en México porque dice que el café ya le hace mal y se pasan al mate, entonces, y después múltiples propiedades que tiene el mate, así que yo lo recomiendo 100% que se den la posibilidad de probarla. Muy bien, Rodri. Bueno, y para culminar el tema, ¿a dónde podemos conseguirla acá en México, no? Porque me imagino que es un poco difícil el tema de conseguir la yerba, de conseguir el mate, de conseguir la bombilla, de conseguir los accesorios, ¿verdad? Del mate. Porque como bien decías también, es rico tomar un mate comiendo un alfajorcito, relleno dulce de leche, con chocolate, una galletita. O sea, en Uruguay, por ejemplo, bueno, la gente que me sigue ahí sabe que en Uruguay se toma mucho el mate con la torta frita, Torta eh, frita. con la torta frita, y la verdad que es una combinación perfecta, ¿no? La torta frita y el mate. Y bueno, Rodri, la pregunta, bueno, para englobar todo esto, ¿dónde podemos conseguir el mate acá en México? Bueno, sí, acá en Puebla tenemos el Club del Mate en México, está en la colonia Santiago, a media cuadra del UPAE. Ahí tenemos todos los productos para tomar el mate, ya sea el mate, bombilla, termo, calabaza, bolso, todo tipo de mates de diferentes países que ya contamos. Lo mismo que la yerba mate.
Y bueno, nos pueden encontrar también acá, como estamos por el Instagram. Los invito a que me sigan los que son seguidores de un uruguayo viviendo en México. Los invito a que me sigan en el Club del Mate. Y viceversa, los que están acá en el Club del Mate, busquen al Yoruba viviendo en México también en las redes. ¿Y qué más? Y no, bueno, hacemos envíos a todo el país a través del correo, así que si están en otro estado también lo enviamos. Y si no, acá en Puebla pueden buscarnos en todas las redes, en Twitter, Instagram, Facebook. También tengo mi canal de YouTube también, Chef Caluga, diferentes tipos de... Si me buscan, me encuentran. En Tinga y Tango, programa de radio también que hacemos con Paco Ruiz. Hacemos de todo un poco. Muy bien, entonces como extranjero, queremos que la gente de alguna manera se involucre con nosotros, ¿no? Aprendiendo un poco de nuestra cultura, trayendo de tan lejos, ¿no? Esta forma de cultural, esta tradición, porque desde siempre, ¿no? El mate, el compañero inseparable, ¿verdad? Del uruguayo, del argentino. Entonces, nosotros como extranjeros queremos de alguna manera involucrar a las personas también de México, como México también de alguna manera incide en nosotros, ¿no? Yo, bueno, con mi suegra cocinamos y cosas mexicanas y todo eso, ¿no? Cómo la tradición mexicana, cómo las costumbres mexicanas también inciden sobre nosotros, pero nosotros también como extranjeros queremos de alguna manera reflejar, ¿no? Nuestra cultura, mostrarle a la gente que a pesar de que, por ejemplo, Uruguay, que es un país chiquitito, ¿no? Que cuando le pregunto a la gente acá en México si lo conoce, no lo conoce, que está como medio escondido ahí en Sudamérica, que también no tiene culturas diferentes, ¿verdad? Y culturas muy buenas. Entonces, con Rodrigo acá los invitamos a que nos sigan, a que si les gusta lo que estamos haciendo, más adelante pensamos hablar un poquito más de este tema, después irnos a los alfajores, al dulce de leche, que son cosas también muy tradicionales de allá de Argentina, de Uruguay, también la parrilla, ¿verdad? Que la parrilla no es la misma parrilla de acá con la que tenemos allá en Argentina y en Uruguay. Y bueno, Rodri, no sé qué más le querés decir acá al público, yo la verdad le agradezco a todos los que se conectaron, y bueno, te dejo la palabra, Rodri. Dale, buenísimo, por supuesto, como contaste vos, agradecer a este país que nos cobija y que nos da muchas cosas. Es un gran país, México, con mucha cultura, mucha tradición, gente muy amigable y que siempre está intentando ayudar y sacar adelante a la gente. Entonces, México es un gran país que recibe al extranjero, así que por supuesto que estamos agradecidos con este país. Y nada, agradecerte a vos, Dami, tu invitación a la charla del mate. Sin olvidarnos que esta charla del mate fue organizada por vos y que luego vas a hacer una grabación para transmitirlo en tu canal de YouTube, así que luego la compartiremos. Y nada, muchas gracias a vos, Dami, por el espacio. No, gracias, Rodrigo. Y a la gente que se conectó, muchas gracias y seguimos en contacto en el Club del Mate en México y también ahí con tus redes, un uruguayo viviendo en México. Muy bien, bueno, Rodri, nos despedimos y bueno, vale recalcar también de que vos, Rodri, sos chef, entonces en algún momento te vamos a pedir ahí una receta para que le muestres a la gente también, para que la gente sepa que tú también vendes alfajores y tienes muchos productos de Argentina, entonces para todos los que nos ven, si quieren probar cosas de Argentina, probar el mate, ahí contacten a Rodri. Gracias, Rodri, por tu tiempo. Y bueno, nos despedimos. Dale, abrazo, Dami, muchas gracias. Cuídense todos, gracias a todos. Estamos viendo, chao, chao.